This program is sponsored in part by the National Catholic Society of Foresters. Saludos y bendiciones. Es un placer para mí presentarles hoy dos miembros de la Parroquia de San Joaquin en Madera que tienen un comité muy importante no solamente para su parroquia, sino para la diócesis entera. Se llama un comité de la dignidad humana y solidaridad. Los dos miembros que están aquí hoy son Ramón López, que es un miembro de la parroquia y también es el coordinador de este comité. Y su compañera es Melina Salas, es un miembro y también la secretaria de este ministerio. Gracias, Melina y Ramón. Ahora vamos a ver un video que quizás ustedes no han visto. Viene de los obispos americanos y Catholic Relief Services sobre el tema de la solidaridad, que es realmente el asunto que vamos a discutir hoy de su parroquia y su compromiso en la dignidad humana y solidaridad. Vamos a ver lo que dicen los obispos acerca de este principio católico. La solidaridad se basa en nuestra creencia común de que todo fue creado por Dios, y así todas las criaturas están relacionadas entre sí, en esta hermosa comunidad llamada creación. La solidaridad es, en primer lugar, quizá lo que no es. Es más que solamente un sentimiento. La solidaridad es un compromiso con el bienestar del otro. Cuando nos vemos unos a otros como mi hermano o mi hermana, donde sea que estén, independientemente de la raza, las nacionalidades o las creencias, somos una sola familia humana. Es poder llegar a alguien y que sepan que realmente les importas, que te conmueve su experiencia y que ellos te tocan. No se trata de hacer algo por alguien, sino de que lo hagamos con ellos y crezcamos juntos para acercarnos. Uno de los pasajes de las Escrituras que ilustra para mí el principio de solidaridad es la imagen del cuerpo de Cristo de San Pablo. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando una parte del cuerpo se regocija, todo el cuerpo se regocija. Ser iglesia, cuerpo de Cristo, significa que no solo estamos conectados con Cristo, sino que la conexión con Cristo significa que también estamos conectados a la mismísima misión de Cristo, que es una misión de solidaridad. Y así, el cuerpo de Cristo debe estar atento a las maneras contemporáneas a través de las cuales la persona humana es realmente pisoteada. Tengo mucha suerte de presenciar algunas de las grandes obras que la Iglesia realiza en el extranjero a través de órdenes religiosas, diócesis, conferencias de obispos. Trabajamos a través de esa red de la Iglesia en todo el mundo para llegar a los más pobres entre los pobres. La solidaridad significa que siempre estoy en relación no solo conmigo mismo, sino con Dios y con todos los que Dios ama, especialmente los pobres. Pero si soy solidario, también trataría de llegar a las raíces de lo que hace sufrir a las personas y estaría dispuesto, como un acto de solidaridad, a hacer lo que pueda de acuerdo con mi estado de vida, mi experiencia, para ayudar a resolver esos problemas. Sí, somos personas muy ocupadas. Debemos tener muy claras nuestras prioridades. Cuando amamos a alguien, tomaremos medidas para expresar ese amor y priorizar a esa persona. Entonces, si tenemos nuestras prioridades claras, tendremos tiempo para orar, antes que nada, porque la oración siempre nos va a llevar a la acción. Tenemos esta maravillosa herramienta, los medios de comunicación social. Tenemos comunicaciones sociales, tenemos televisión, tenemos internet. Nadie ahora puede afirmar que no ha recibido alguna información sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La concientización nos llevará a la acción. Esta acción podría llevarse a cabo a nivel local con la abogacía o cabildeo.
y también con nuestras finanzas, nuestros recursos. Si pudiéramos tener mayor solidaridad en todo el mundo, creo que ese sería el lugar pacífico, el lugar donde, francamente, el Señor desearía que construyamos ese gran reino en la tierra. Después de este video, quiero quizás leer su misión, porque ustedes han escrito en su website y también en una página que yo tengo realmente una misión fantástica de su comité. Dice así: la misión, responder al llamado del Evangelio a través de difundir servicios de información y capacitación de los recursos que ofrece la Diócesis de Fresno, las Agencias de Gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil que permitan a la comunidad conocer sus derechos y de trabajar solidariamente con las organizaciones que nos ayuden a crear redes que edifiquen y promuevan la dignidad humana. Es muy ambiciosa, es grande su visión. Explica, por favor, lo que es su trabajo en Madera. Ramón, ¿puede comenzar con este comité? Gracias, sí, estamos muy motivados con este Ministerio de Dignidad Humana y Solidaridad. Nosotros en la Parroquia San Joaquin, en Madera, estamos muy bendecidos con muchísimos ministerios. Tenemos más de 70 ministerios. Hay muchas cosas, pero la meta de nosotros, una de las metas de nosotros es que todo el mundo sepa qué tenemos. Tenemos muchos ministerios en español, otros en inglés, tenemos de todo. La diócesis también tiene muchos recursos, pero desgraciadamente algunas de nuestras familias no los conocen y por eso estamos nosotros queriendo recaudar toda la información de todos los recursos que hay para mostrárselos a la comunidad y ayudar. O sea, en pocas palabras, nuestro ministerio sería de información y tratar de dar servicios informativos a la comunidad. Aquí Melina también, ella nos puede explicar un poquito más, ¿nos pudiera elaborar? Claro que sí, este Ministerio de Dignidad Humana y Solidaridad nace precisamente, como acabamos de ver, de la necesidad de ser un cuerpo, de ayudar en las necesidades de los demás. Nuestra parroquia ha sido muy bendecida por el párroco de nuestra parroquia, por los sacerdotes que trabajan ahí, y este cuerpo, este número de grupos es de 71 grupos con este ministerio que se integra. Entonces, estos ministerios son ministerios muy activos. Como lo decía Ramón, son personas muy comprometidas, todos estos 70 grupos, ministerios que hay en nuestra parroquia. Entonces, este ministerio lo que hace o lo que pretende hacer es potenciar toda la actividad de estos 70 grupos, de estos 70 ministerios, pero trabajando el tema de justicia social, trabajando el tema de la solidaridad hacia la dignificación de la persona humana. Es decir, como usted bien acaba de mencionar, llevar el Evangelio a la práctica en la justicia social. Entonces, este ministerio lo integran 5 comités. Las diferentes problemáticas o temáticas las hemos dividido en 5 comités. ¿Cuáles son esos comités? El Comité de Respeto a la Vida, que ya tenemos ministerios trabajando en ese tema, como el Ministerio de Esperanza de Vida. Tenemos también el siguiente comité, Información Migratoria, Laboral y Legal, que este comité siempre se va a apoyar, como lo decimos en nuestra misión, de agencias aprobadas, desde luego agencias aprobadas en temas migratorios por la diócesis. Y va a atender temas de información, como decía Ramón. Nosotros vamos a hacer como una especie de banco de información que podamos distribuir información confiable a toda nuestra comunidad, dentro de la parroquia y fuera de la parroquia, acerca de estos temas. Porque uno de los compromisos, como nos ha llamado nuestro Santo Padre, a cumplir es llevar esa información a todos los necesitados, y los primeros necesitados somos nosotros y desde luego la gente que está dentro de la comunidad. Otro de los comités es el Comité de Difusión de Servicios Educativos, y al hablar de servicios educativos nos referimos a los
a la importancia de la educación en las familias migrantes, pero también nos referimos desde luego a la educación religiosa. Y también el siguiente y cuarto comité es el Comité de Información de Servicios Sociales, del cual el día de hoy presentaremos algunas de las actividades, que es con la que inauguramos este ministerio, con apoyo desde luego de la parroquia y de la diócesis. Y el último comité que conforma es el Comité de Comunicación y Liderazgo. Hay mucha gente que trabaja comprometida y creo que es uno de los requisitos para poder ser solidarios, ser comprometidos. Entonces, este último Comité de Comunicación y Liderazgo pretende precisamente difundir, como decía Ramón, todo lo que no se conoce, toda la riqueza en información y acción que tiene la diócesis, pero que no la conocemos, no que no la haya, es que no la conocemos. Entonces, este ministerio viene a potenciar todo el trabajo que han hecho estos 70 grupos, todo el trabajo que ha hecho nuestro párroco, nuestra parroquia, y la administración también de la parroquia, viene a potenciar. Y el primer alcance va a ser de la parroquia, pero nosotros queremos que este proyecto llegue a la diócesis. Bueno, mi pregunta solo sería, ¿cómo han podido formar una explicación de las metas tan buenas? Porque lo que tienen acá no es solamente de un punto de la justicia social, que es la dignidad humana, sino también todo lo de los derechos de las personas, también de servicios, también de migración y todas las cosas difíciles de tratar en una parroquia. Saludos y bendiciones, porque realmente tienen acá algo muy interesante para mí. Sí. Prácticamente vamos a decir que este ministerio es fruto del quinto encuentro. El quinto encuentro fue un movimiento nacional de todos los obispos que se realizó en todo el país. Aquí tuvimos el quinto encuentro en la parroquia, después en la diócesis, después fue regional y por último fuimos al nacional. Durante todos estos encuentros que estuvimos teniendo, fuimos viendo las necesidades que hay en la comunidad y fuimos viendo los ministerios y los recursos que otras diócesis, como la diócesis de Los Ángeles provee, la diócesis de Chicago, y allá hubo mucha motivación de que nuestra diócesis necesitaba algo como tienen estas grandes diócesis de Los Ángeles, y copiamos un poco el modelo de cada una de las diócesis, qué está proveyendo la diócesis de Los Ángeles, qué está proveyendo la de Chicago, la de San Diego, y pues como ya todo está vamos a decir, en los medios de comunicación, en el internet, hemos leído muchísimo de cómo esas grandes diócesis están proveyendo servicios a la comunidad, y vamos a decir que les conseguimos, les copiamos, les agarramos información de ellos, y tuvimos un proceso grande. Ahorita somos dos como que estamos representando, pero es un grupito se puede decir, de varios de los líderes de la Parroquia San Joaquín, que son líderes de varios ministerios. Cada uno de ellos está dando sus opiniones, qué es bueno, qué no es bueno. Hemos tenido un proceso de por lo menos algunos 6 meses de muchas reuniones con nuestro párroco. También hemos agarrado un poco de información de la diócesis, qué es permitido por la diócesis, qué no es, y estamos tratando de agarrar todos los recursos que hay. Creo que Melina nos puede ampliar un poquito. Como dice Ramón, nosotros hemos venido trabajando 6 meses como ministerio, teniendo reuniones en la parroquia, y bueno, de este capital humano, podríamos decir, de estos feligreses comprometidos en 70 ministerios en la parroquia, personas de esos ministerios han ido a representar a su ministerio en las reuniones con nosotros para tomar las decisiones en conjunto y sobre todo para ver las problemáticas que tenemos en la comunidad. Uno de los objetivos que tenemos es que la iglesia se convierta en ese lugar donde cualquier persona que viva en Madera o en otro lugar pueda ir a recibir información confiable y sobre todo bajo los principios de la fe católica, acerca de temas sociales, acerca de temas educativos, acerca de temas migratorios, legales o laborales, acerca de temas como respeto a la vida, porque nosotros hemos visto que hay personas que necesitan un servicio de salud, pero desafortunadamente acuden a una clínica de planificación familiar como Plan Parenthood o a cualquier otra clínica de planificación familiar, pero no reciben la información correcta
acerca de los riesgos y sobre todo acerca de los riesgos en el sentido espiritual de su fe. Entonces la Iglesia de San Joaquín, a través de este ministerio, quiere llevar justicia social a toda su comunidad. Me gustaría agregar un poquito, hacer una pausa en eso de lo de provida. Muchas veces en los condados, casi todos los condados tienen recursos para la salud. Muchas veces las jovencitas, pues, vienen embarazándose, están desprotegidas y muchas veces no hayan qué hacer. Lo primero que hacen sus escuelas o en otros lugares los mandan a esos centros de salud del condado. Normalmente, automáticamente allá las mandan a lugares donde una de las opciones o probablemente la opción principal es el aborto. Nosotros queremos que en nuestra comunidad todos los más necesitados, los jóvenes, sepan que en la parroquia tenemos ciertos de ayudas. Si ellos están en una gran necesidad, vengan a nosotros. Nosotros probablemente les vayamos a dar otras opciones para cuando ellos vayan a los centros de salud, ellos ya vayan informados que hay otras opciones. El aborto no es lo principal, pero queremos que todos los jóvenes y todas las personas que acuden ahí sepan de todas las opciones disponibles que tenemos y queremos trabajar mucho en ese tema de provida. Así es. Lo que nosotros en este caso queremos es poner a trabajar esos 70 ministerios en conjunto con nosotros, que desde luego ya están trabajando, pero acercar la iglesia a la comunidad y a su vez que la gente se acerque a la comunidad, a la parroquia de San Joaquín, donde estamos tratando de construir este ministerio en conjunto de los otros 70 ministerios, y este ministerio pretende dar la información necesaria en temas que muchas veces para la comunidad no es costeable un abogado, y la diócesis tiene mucho que aportarnos en eso, personas que además están registradas, organizaciones. Por eso nuestra misión estamos diciendo que van a haber organizaciones de la sociedad civil que estén aprobadas y que sobre todo promuevan principios que no se contraponen a nuestra fe católica. Entonces, en ese sentido, queremos que toda esa información que ya tiene la diócesis, toda esa información que tienen las organizaciones sociales y lo que nosotros podemos tener también como ministerio, sea dado a la comunidad, pero desde un lugar confiable. Y la Iglesia Católica es un lugar confiable en el que nosotros sabemos, tenemos la obligación, es decir, la obligación de llevar ese Evangelio a la gente. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con la justicia social. Y en la diócesis estamos muy agradecidos con ustedes que nos han invitado, porque queremos ampliar todo lo que ustedes tienen, que ya tienen para nosotros, que ya tienen trabajo realizado. Pero la comunidad de Madera, por su necesidad, sabemos que hay alrededor de un 70% en la ciudad de Madera de gente de habla hispana, particularmente de estados como Oaxaca, Guerrero. La mayoría de gente no tiene la posibilidad siquiera de leer, no sabe leer, pero sí puede escuchar. Entonces nosotros tenemos la obligación como feligreses de una parroquia tan bendecida, especialmente por nuestro párroco y los sacerdotes que están ahí. Nosotros lo que queremos con este Ministerio de Dignidad, Humana y Solidaridad es llevar toda esta información a nuestra gente. Eso es lo que queremos hacer. Estamos hablando solo en este programa en español, pero ustedes tienen que hacer este ministerio bilingüe. Y ojalá que todos entiendan lo que están viendo o escuchando, que la parroquia es muy grande, tiene como 5,000 de familias y miles en la misa, 10,000 cada semana o algo. Así, es muy grande, tienen un esfuerzo también grande, pero también sabiendo la comunidad habla español, habla inglés y quizás otras. Sí, claro, nuestra meta es en grande. Cuando llegaron nuestros representantes del 5º encuentro a nivel nacional, la motivación era tan grande que queríamos hacer algo a nivel diocesano. Se lo propusimos al padre, le gustó mucho la idea, pero en esos días estaba el obispo Ochoa en transición que se iba a retirar, y pensamos que lo íbamos a hacer a nivel parroquial en Madera, y quizás en un futuro
nuestro proyecto se transforme en algo más grande, que sea servicios para toda la diócesis, y después, ¿por qué no? Otras diócesis pudieran copiarnos a nosotros como modelo, así como nosotros estamos tomando a la diócesis de Los Ángeles y de Chicago, otras diócesis pudieran tomarnos a nosotros como modelo en un futuro. Hablando de modelo, hay un evento que van a tener, una feria de salud, el día 5 de octubre, ¿no? Pueden hablar de esta feria porque es realmente un ejemplo de un esfuerzo de hacer algo para la comunidad que no sea solamente palabras, sino hechos. ¿Qué van a hacer? Sí, es cierto. Yo muchas veces decía, creo que estamos haciendo muchas palabras, estamos organizando mucho y todavía no vemos frutos, pero ahorita ya vamos a ver el primero. Melina, ¿nos puedes Claro elaborar? que sí. Esta feria de salud nace precisamente dentro de los 5 comités. El Comité de Servicios Sociales identifica una de las necesidades que tenemos es en el tema de la salud, y básicamente en un tema que va a ser el tema de la diabetes. La feria se va a llamar Conoce tus números y va dirigida a la comunidad en general, dentro y fuera de la parroquia. Y esta feria se ha hecho en coordinación. Llevamos 4 meses trabajando con Calviva Health y con otros grupos médicos. En estos 4 meses, Calviva Health obviamente hemos tenido muchas reuniones con ellos, con su director regional, y esta feria se va a llevar a cabo el día 5 de octubre en la Parroquia de San Joaquin, en el Salón 71 y 72, a partir de las 3 de la tarde a las 7 de la tarde. Toda la familia son bienvenidos. Se va a hacer tomas de diabetes, es decir, tomas de la glucosa en la sangre. Va a haber pláticas acerca de qué es un plato saludable, cómo comer en porciones. Va a haber médicos y enfermeras de San Joaquin Valley College. Todo el personal es certificado, y obviamente para llevar a cabo esta Feria de la Salud hemos pasado por el proceso necesario que tanto la parroquia, la administración de la parroquia y la diócesis requieren para poder realizar un evento de este tipo. Ramón, si nos puedes explicar un poquito todo ese proceso de gestión que hemos venido pasando. Sí, realmente como vamos empezando, al principio pensamos que el proceso, no, pues si nos lo aprueba el párroco, yo creo que ya está. El párroco, Padre John, rapidito nos dijo que sí, pero después fuimos a la oficina, hubo un proceso, teníamos que agarrar aprobación de la diócesis nos dio indicaciones, teníamos que agarrar una aseguranza, como ya estamos hablando de que va a haber personal médico. La diócesis y la parroquia no va a permitir que cualquier persona vaya a brindar servicios si no está calificado. Así es que tuvimos que agarrar personal calificado y hubo un proceso. O sea, tenemos una aseguranza. La diócesis se aseguró que los que van a ir sean calificados, y es un proceso muy, muy importante. Ahora ya conocemos el proceso y tenemos otros proyectos que pienso que para los otros ya no nos va a tomar tanto tiempo en organizarlos. Quisiéramos organizar algo más seguido porque recursos hay muchos. Lo que se nos ha dificultado un poquito es cómo mostrar esa información a la comunidad, qué es lo que ya hay, porque hay mucho. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Así es. Entonces ese proceso de gestión llevó desde luego primero presentar la propuesta, enviarla al párroco, a la administración de la parroquia, posteriormente enviarla a la diócesis. La diócesis se aseguró de que el personal es calificado, es médico, y de que en este caso el proveedor de servicios médicos, Calviva Health, tuviera la aseguranza correspondiente por cualquier incidente que pueda pasar en la parroquia. ¿Verdad? Que esperamos y confiamos en que pues va a ser una actividad que va a beneficiar a la comunidad. Este es el flyer que vamos a estar repartiendo. Vamos a estar avisando en las misas de la parroquia de este fin de semana y el siguiente fin de semana. Todas las personas son bienvenidas, tengan o no tengan servicios de seguro médico, no importa su edad. Ellos van a recibir la atención en esta feria, pero sobre todo van a recibir la información, porque las cosas se hacen por desconocimiento. Entonces lo que este ministerio pretende es proporcionar información que nos eduque. O sea, que podamos conocer cómo está, al menos en el tema, cómo estamos el tema de la glucosa en la sangre, desde niños, desde madres de familia, padres de familia, todos son bienvenidos el sábado 5 de octubre
a las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche vamos a estar ahí, el grupo médico. Hemos coordinado con Cal Viva para que se ofrezca un plato de comida saludable. Ellos lo van a proveer. Bien. Entonces vamos a tener distintas actividades ese día y todos son bienvenidos. Con esta actividad inicia el Ministerio de Dignidad, Humana y Solidaridad, aprovechando también que en la Parroquia de San Joaquín hay ministerios bilingües y están participando también con nosotros. Este ministerio, toda la información de nuestra página está en inglés y está en español. Hablando de su página, ¿está hablando de Facebook? Exacto. ¿Se puede poner y mencione dónde se encuentra su Facebook? Sí, Ramón, si quieres mencionarlo, por favor. Para llegar al Facebook, vamos a decir nada más, facebook.com/ y luego las palabras Human Dignity Solidarity, o sea, el nombre del ministerio, Dignidad Humana y Solidaridad, pero en inglés, Human Dignity Solidarity. También nos pueden encontrar en el internet de la parroquia. El internet de la parroquia lo estamos modernizando para que todo el mundo sepa qué es lo que hay ahí. Y también ahí cuando va uno al internet de la parroquia es www.sjocking en inglés.com y ya ahí puede uno encontrar todos los grupos y ministerios que están. Bueno, tenemos solo un minuto para terminar este fantástico programa. ¿Quién puede hacer algo de final? Correcto. Como hemos mencionado al principio, este ministerio tiene por objetivo potenciar todas las actividades que hace los 70 grupos de la Parroquia de San Joaquín, y una actividad sumamente importante es la Vigilia por la Vida, 40 días por la vida. Esta vigilia va a iniciar el 25 de septiembre y termina el 3 de noviembre. Todos están invitados. Este grupo de Esperanza de Vida, por ya aproximadamente 6 años, está asistiendo a las clínicas de aborto días miércoles, días jueves y días viernes a rezar. Muchos bebés, para gloria de Dios, han sido salvados. Esta vigilia es una vigilia muy importante que se va a hacer en la clínica de Planned Parenthood en horarios distintos. El primer grupo a las 9 de la mañana, el siguiente grupo a las 12:30, el tercer grupo a las 5:30 y el cuarto grupo que se inaugura ahora. Afortunadamente 4 grupos diario, excepto el domingo que es a las 7 de la mañana, de oración. Aquí está el flyer, cualquier información al 559-664-2498 con Marisa. Esta vigilia es muy importante, entonces nosotros aprovechamos este espacio porque venimos representando también los 70 grupos de la parroquia para compartir esta vigilia por la vida. El Ministerio de Dignidad Humana y Solidaridad, aquí está nuestra misión, aquí están nuestras metas. Son todos bienvenidos, agradecemos a la diócesis porque está apoyando y tenemos por ahí programado otro evento para 8 de octubre. Está todavía, desde luego, en trámites de aprobación, pero pretende llevar como objetivo información acerca de los derechos. Conoce tus derechos, y también se va a llevar a cabo en la Parroquia de San Joaquín el día martes, probablemente sea un martes 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, pero daremos más información después. Muchas gracias. Gracias, Melina Salas y Ramón López. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a la diócesis. Gracias. Adiós.